Esta sesión es siempre una sesión que yo llamo de alta complejidad porque requiere de, más allá de la atención, requiere de una conexión con una serie de elementos que son importantes desde el punto de vista estratégico, pero también lo son desde la concepción profunda del ser humano, de cómo entiende las relaciones entre sus pares y cómo también en el mundo del trabajo es la expresión profunda de su experiencia, de su vivencia. Todo esto dentro de un marco donde hay una empresa que busca generar valor para sus dueños, para sus accionistas, que busca siempre rentabilizar, donde las personas, querámoslo o no, somos un recurso, el recurso más importante sin duda, pero somos un recurso, y por tanto hay ciertos elementos que cuando se implementan las estrategias funcionales, es decir, marketing, recursos humanos, operaciones, finanzas, van generando ciertas incomodidades, miedos que complican la gestión empresarial. Y por tanto nosotros en este curso también nos vamos a hacer cargo de las dificultades que esto tiene desde la perspectiva de la gestión gerencial en la implementación de la estrategia funcional. Entonces, lo primero que vamos a decir es que los factores del entorno van siempre presionando con mucha fuerza el cambio organizacional. Algo que ustedes conocen con mucha claridad, por ejemplo, es cómo los criterios de la CNA han ido cambiando. Pasamos de un sistema de evaluación de procesos a un sistema de evaluación de objetivos. Y por lo tanto eso ha tenido un efecto bien concreto en muchas universidades que han bajado su número de años o algunas áreas que tenían que estar ya no las tienen. Y eso obliga a que nosotros tengamos claridad en todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales, tecnológicos, económicos, ambientales, éticos, políticos. Por ejemplo, lo que ocurre con un país que está entrando en un proceso, por ejemplo, de cambio constitucional o que tiene problemas de orden público. Sin duda eso lleva a que se genere un cambio en la estructura y en la cultura organizacional, que obviamente va a depender del tipo de empresa que estemos hablando. Si hablamos del sector público, vamos a encontrarnos con una cultura muy enquilosada, muy tradicional, muy antigua incluso, desfasada tal vez de la tecnología, de las normas que rigen el mundo moderno. Sin embargo, en la empresa ocurre con una velocidad mucho más rápido, la cultura es mucho más moldeable a pesar de las complejidades que tiene, pero como las barreras de salida son mucho menores que las que tiene el sector público, tenemos también empresas que son expresiones de este cambio cultural. Por ejemplo, Instagram, que es la red social hoy día más importante del mundo, Google, que cambió la concepción de búsqueda, Uber, que siendo una empresa que aparentemente era de transporte, la verdad que no lo es, pero comillas, es considerada la empresa de transporte más grande del mundo sin tener un automóvil. Netflix, que si uno ve la potencia de Netflix a pesar de todo el problema que se le va a venir y que tiene relación con que Disney Channel y una serie de otros distribuidores de películas y generaciones de contenido van a salir rápidamente de Netflix para montar sus propias plataformas. Por ejemplo, en el caso del fútbol ya lo hizo Fox, ya no necesita tener contratos con un cable para que tú tengas Fox, CDF también es lo mismo. Y por lo tanto son marcas que reflejan de muy buena manera qué es lo que estamos hablando cuando hablamos efectivamente de gestión del cambio. Spotify, una forma completamente distinta de entender la música en el mundo. Airbnb, como entonces ahora nosotros buscamos lugares donde somos recibidos con personas similares a nosotros y entonces el hotel en realidad o los hoteles son todas las casas, todos los departamentos del mundo, ya no son las cadenas. Amazon, que de verdad Amazon es una verdadera revolución tanto en Estados Unidos como en el mundo entero por la variedad de productos, por la capacidad que tiene de entrega, por la responsabilidad de hacerlo.
Amazon viene probando ya hace un tiempo, por ejemplo, la entrega a través de sistemas de drones. Y eso para justamente hacer más eficiente su proceso de distribución y traspasárselo rápidamente en una baja de precio a sus consumidores. Marcas exitosas en Chile que también han hecho cambios significativos y han generado una atención institucional, como por ejemplo Entel, Parque Arauco, Latam, París, Copec, Sodimac, en fin, entre muchas otras empresas que incorporan tecnología, por ejemplo, que incorporan sistemas de inteligencia artificial, y esto tiene una alta resistencia a los trabajadores con todas las complicaciones que esto te puede traer. Si nosotros vemos el gráfico de la montaña, primero es bien ilustrativo desde el punto de vista de qué es lo que pasa. Y hay una montaña con determinada, hay nubes, hay lugares más verdes que otros, hay algunos senderos, hay un río que está cerca del sendero. Y que según el lugar que nosotros estemos, podemos mirar la realidad de manera diferente. Por ejemplo, aquellos que están entrando ven el itinerario de lo planificado, es decir, llegan a un sendero y eso está dentro de lo conversado, se ve el punto lejano del sendero, y entonces sabemos dónde vamos, sabemos qué vamos a hacer, y tenemos entonces una ventaja sobre el resto. El que está en un pantano está en una empresa que está muy complicada y tiene que salir y escapar rápidamente. Hay otros que están en la orilla del río, que mejor saltar el río que a lo mejor quedarnos. Los que están en la lógica del montañismo, bueno, tendrán que hacer el esfuerzo para llegar a la cima. Y aquellos que están explorando y deambulando son aquellos eh, que están probando elementos que les permitan tomar una mejor decisión, dado que no tienen el conocimiento o bien por las características propias de su personalidad tienen muchas inseguridades. Ahora hay una serie de modelos que nos permiten entender esto. Si nosotros vemos la montaña, que vimos en una lámina anterior, la transformamos en una matriz y nosotros podemos ya entender cómo funciona esto. Si tenemos dos grandes ejes, el eje X y el eje Y, en la claridad de los extremos, es decir, hacia dónde nosotros vamos. Si tenemos menos claridad, estamos deambulando. Si tenemos más claridad, llegamos al cruce del río cuando tenemos menos medios. En cambio, si cruzamos los más, tenemos el máximo más de la calidad de los extremos y de la calidad de los medios, tenemos un itinerario planificado. Es decir, tenemos los recursos, tenemos los medios, sabemos dónde vamos. Itinerario planificado. Pero si nosotros tenemos buenos medios, pero no sabemos dónde vamos, generalmente vamos a estar en la lógica del montañista. Y aquí el que tiene poca claridad en sus medios y hacia dónde va es está explorando, está deambulando dentro de la analogía de la montaña, que es claramente un mercado, un sector industrial donde nosotros hacemos negocio. También existe lo que nosotros llamamos existe la curva J, que es una combinación entre productividad y rendimiento versus tiempo. Entonces nosotros tenemos un estado actual que no está muy día, necesariamente pasamos por un tiempo de disrupción. En el tiempo de disrupción hay una baja importante siempre en productividad, también hay una sensación de pérdida de tiempo. En general, los estados de ánimo bajan fuertemente, hay un impacto, por tanto, adverso al rendimiento. Y posteriormente de eso llegamos o buscamos beneficios tangibles que nos van a llevar al estado deseado. El tema es que hay ciertas instituciones, por sus características, por su historia, por quienes los compone, están constantemente en esto de estar entre un periodo de disrupción, de mejor devolverse al estado actual, porque irse al estado deseado es muy complejo, es riesgoso, estoy desfasado, no estudio lo suficiente, hay conceptos que me faltan. Entonces, claramente, para llegar a un estado futuro tiene también este periodo de disrupción institucional de bastante tensión, que luego que genera este impacto tremendamente adverso es capaz de entregar los beneficios con mucha claridad y por tanto vamos a llegar a ese lugar que tanto esperamos.
Hay otros modelos, por ejemplo, este modelo BCG, que dice que tenemos varias etapas. Una sería que tiene que ver con la forma de entender esto, es que los procesos de cambio los vemos en el terreno. La segunda dinámica tiene que ver con estrategias de cambio que están por debajo del desafío. Y aquí tenemos un problema súper grande, porque si eso se da, entonces la persona que tenga esa dinámica no va a entender la concepción profunda que es justamente estar dentro de esta naturaleza de cambio. Si no, bueno, salta al siguiente punto, que es adoptar, estás en un momento de certidumbre y de complejidad propia de la gestión del cambio. Eso te va a llevar a adoptar la incertidumbre y la complejidad como parte de un proceso normal de gestión de cambio. Esto es bien complejo a veces de entenderlo cuando llega energía futura nueva, ideas nuevas. Lo importante es que adoptes esa incertidumbre, esa complejidad como parte de un proceso absolutamente normal y humano, y que es la gestión del cambio. Y posteriormente tienes que aprovechar la ciencia emergente, que la innovación y desarrollo, la que nos permite dar ese salto para entrar en la generación de estos nuevos productos o servicios que necesitamos urgentemente. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, eh, si podemos dividir esta lámina desde lo que nos llamaría nosotros constructor, seguidor, hasta cómo los podemos caracterizar. Por ejemplo, si partimos por el primero donde está Apple, podemos decir somos los mejores. O GoPro, estamos luchando. Hacemos lo mejor, diría Sara. Estamos buscando compartir para crecer, diría Amazon. Protegiendo nuestro césped, diría Pfizer, que tiene que ver un trabajo que hace con lombrices, que es mucho más efectivo que el control de tratamiento de plaga, porque hacen su trabajo bajo el terreno. Y otro que dirá, estoy listo para cualquier situación, Unilever. En cualquier momento reacciono porque tengo la capacidad técnica, humana, para poder responder a cualquier situación compleja. Y esto necesariamente nos lleva a la atención propia ya del desarrollo organizacional. O sea, sabemos que hay incertidumbre, sabemos que vamos a pasar por un momento de disrupción, sabemos que buscamos beneficios pues, económicos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí los liderazgos tienen un papel importante, pero lamentablemente hay ciertas estructuras organizacionales, dada su historia, por ejemplo, en el sector público, es muy complejo mover a las personas y conmoverlas. Yo le he puesto a ustedes cuatro conferencias TED que son muy interesantes. Hay una en específico que yo les recomiendo, que es la de Steve Jobs, donde dice de dónde provienen las buenas ideas. Y la verdad es que se van a sorprender, la idea está en todas partes eh, y en los lugares más insólitos. Te puedes estar bañando y tienes una gran idea. Puedes estar viendo un árbol y cae una manzana, como ocurrió en el mundo, y resulta que las manzanas siempre cayeran, significó que quienes hacen esa observación, mire, si se cae la manzana es porque hay una fuerza y se genera entonces algo que yo no conozco pero que tengo que buscar. Es decir, fuente de idea hay muchas. Yo recomiendo ese en particular. Y también otro que me gusta bastante, que es el beneficio inesperado de celebrar un error. Por ejemplo, cometes un error y lo celebras. La verdad es que eso te genera, si bien es un momento también de constricción, de autorregulación, de mirarse a sí mismo como alguien importante que tiene que generar a su vez en distintos negocios, este es un proceso que obviamente es recomendable hacer. Si nosotros seguimos avanzando entonces en los tópicos que nos llevan, tenemos que tener claro que si esto lo llevamos a un país y ocupamos algunos modelos, por ejemplo de Gilmore del 2011 que publicó Harvard Business Review, eh, si hablamos por ejemplo país, seríamos primero en el peldaño absolutamente extractivistas de commodities, es decir, tenemos cosas que otros pueden tener, pero que en el fondo podemos intercambiar de manera muy rápida. Y llegamos hasta un estado pasando por cada uno de los estados, a un estado de transformación, que es donde en fondo sería la máxima expresión de la agregación de valor. Por ejemplo, si nosotros como tenemos tanto litio, en vez de venderlo a los asiáticos, bueno, la pregunta es entonces por qué no generamos las capacidades, porque yo creo que sí las tenemos, pero para generar todo este sistema de batería, en fin, de litio, que efectivamente es una gran agregación de valor.
Si también seguimos avanzando, nos vamos a dar cuenta que el modelo que se creó en el año 1947, que tiene que ver con el grupo social de negocios y decisiones, ahora siempre que en el estricto rigor estamos en un equilibrio, pero que hay un descongelamiento de este equilibrio y que está dado por fuerzas de alta complejidad, son impulsoras, otras que no quieres que te muevas como liderazgo. Eso va a generar un nuevo comportamiento en el sistema y va a generar nuevos congelamientos. Si tú vas a tomar una medida, se congelan unos, tomas medidas, se congelan otros, porque siempre estás en esta constante que está siempre entre las dos almas, entre las fuerzas que te limitan al desarrollo versus las fuerzas impulsoras del desarrollo. Y estas pueden ser internas y externas y por tanto te van cambiando los equilibrios, lo que decía en algunas sesiones atrás. Estos equilibrios son completamente dinámicos y las ventajas competitivas también. Por lo tanto, no nos podemos olvidar del impacto que esto tiene dentro de la organización, porque si tiene un mal impacto, claramente no vamos a sacar nada con tener la mejor ventaja desde el punto de vista del diseño. También al igual que la vida que tiene un producto y las etapas que están asociadas a él mismo, también aquí existen fases, donde si nosotros vemos la edad de la organización versus el tamaño y la fase que se encuentra, va a ir pasando por distintas etapas que tienen distintos efectos. Pero en cada cambio de etapa siempre hay algo que nosotros llamamos la revolución. Y cuando revolución no me refiero a algo que afecte la integridad de la persona, sino que se viven verdaderos shock de cambio. Por ejemplo, cuando la empresa es muy joven, se caracteriza por general, o el pilar fundamental es la creatividad. Pero no, en general no tiene liderazgo porque quien es el dueño es prácticamente en sí mismo la empresa. Si llegamos nosotros, por ejemplo, a la fase 3, en la fase 3 lo importante es delegar. Bueno, ya es una institución más bien madura, una empresa madura, grande, pero que a veces ha crecido en términos, si tú quieres, de ingreso, pero no P por Q, pero no ha crecido en todo lo que ver con la autorregulación, entonces aparece necesariamente la crisis de control. Es decir, buscamos quién está, quién no está, qué pasa con los bienes, y la delegación entonces se genera ahí una primera complicación. Cuando ya la institución o empresa crece lo suficiente, entra en una lógica de coordinación más bien general. Y ahí pasa lo que algunos le llaman la crisis de papeleo, pero en realidad no es otra cosa que la coordinación implica formalizar procesos de gestión, procesos operativos, procesos de distintos tipos, para que podamos cumplir no solo con las normas, sino para que podamos cumplir lo que el mercado quiere, que es lo más importante. Si ahora vemos los 5 niveles de madurez de un proyecto, partimos desde el lenguaje común cuando comenzamos un proyecto, nos movemos hacia procesos, o sea, partamos por el lenguaje, por la idea común, al proceso, luego generamos una metodología especial y el benchmarking nos ayuda harto en eso también, para llegar a un nivel de mejoramiento continuo que nos permita siempre estar en la misma dinámica. Por tanto, acá lo interesante es conocer las etapas y que cada uno de nosotros va a ir pasando por esa etapa. También es importante mirar esto, que es bien interesante, es como tú trabajas la organización en función del interés de la producción, el interés de las personas. Por ejemplo, en el extremo está solamente el interés por la producción y no por la persona. Y entonces aparece el liderazgo autoritario. Todo lo contrario sería el club social. Es más bien un club de amigos que se juntan, que lo pasan bien, a veces lo pasan mal, pero en el fondo tiene que ver con lo que yo planteo. O sea, hay aquí un elemento que tenemos que revisar en cómo nosotros hacemos un correcto balance entre el interés por la producción y el interés por las personas. Y si se fijan en la gráfica respectiva, hay en el 5.5 una dirección completamente equilibrada. Ahora, ninguna es buena o mala en sí misma, sino que va a depender del momento en que se encuentre la compañía. Ahora bien, también es importante tener muy claro que existe lo que llamamos liderazgo apreciativo, es decir, cómo
cómo nosotros nos concebimos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo se da la relación en la organización. Y aparece, por ejemplo, la conciencia apreciativa. ¿Cuánto yo creo que soy consciente de tal o cual cosa? También eso genera una acción individual y luego pasamos entonces a una dinámica de relaciones, donde ya no hay uno, sino que son varios más, y que tiene un efecto, por cierto, en la estructura organizacional. Y si ustedes miran en todo lo que tiene con la teoría del liderazgo apreciativo, finalmente, porque se genera un círculo completamente virtuoso, que luego se termina regulando por sí mismo. Y una cosa bien interesante, porque esto obviamente está en los sistemas de mercado, esto no lo podríamos entender en un sistema de economía centralizada. La pregunta es cómo le damos sentido estratégico a la propuesta. La pregunta es cómo le damos sentido estratégico a la propuesta. Entonces, si nosotros ponemos en el centro el desarrollo organizacional, necesariamente vamos a tener tres conceptos: el aprendizaje, la comunicación y la motivación. Y dentro de ese contexto va a aparecer la resistencia al cambio, que es una cuestión de verdad tremendamente difícil de llevar día a día. De hecho, muchos gerentes, directores de áreas relevantes renuncian porque se dan cuenta en el fondo que explicar eso implica tener una relación muy compleja y luego finalmente cómo se tiene abierta. Ahora, la resistencia al cambio como tal es algo completamente normal. La resistencia al cambio es porque el ser humano, por su concepción, le tiene el temor a lo desconocido. Y como lo desconoce, entonces le teme. Y eso se logra simplemente con, no es simple, pero se va logrando mostrando resultados, mostrando avances, porque la resistencia al cambio, les insisto, es inherente al ser humano. O sea, aquí no hay personas que no tengan resistencia al cambio. Ahora, si nosotros vemos vemos la resistencia al cambio en función de dos variables, la presión del trabajo y el rendimiento, aparecen como una campana de Gauss tres grandes fases, dos que se parecen mucho, que es la zona de confort y la zona de pánico, que son los extremos. En la zona de confort hay aburrimiento, en la zona de pánico hay agotamiento, y en la zona de estiramiento, que es la zona más grande, es donde nosotros logramos sacar el máximo provecho productivo a una persona, y eso es un trabajador. Por lo tanto, es súper importante tener claro que también existe esta otra teoría. Ahora, ¿por qué existe resistencia a abandonar el estado actual? Porque hay desconfianza de los agentes, porque prefieren quedarse donde están, porque no confían en la nueva jefatura, porque han tenido problemas previos en otras compañías, porque creen que no es necesario cambiar, si siempre nos hemos hecho lo mismo, siempre nos ha ido bien, entonces ¿para qué vamos a cambiar? Es un error gravísimo. Y se vive en un estado intermedio. eh, el costo es alto, se piensa que el cambio es demasiado exigente, comienzan los primeros desmotivados porque todavía no ven la cantidad de recursos que esperaban ver, y eso hace que esto sea bastante complejo. Si hablamos del estado deseado, es porque queremos llegar a un lugar distinto, donde tenemos que comprender que el cambio es completamente irreversible. O sea, si hay una sola cosa que en el mundo no va a cambiar, es el cambio. El cambio es algo que nos acompaña en todo tipo de organizaciones y estructuras. El individuo, como persona integral, digamos, necesariamente tenemos que entrar en la lógica de la estrategia de intervención, es decir, cómo entramos con esta nueva idea, a quién se la vendemos, quién lo conversa, quién lo negocia. Piensen ustedes que tenemos un sistema normativo cada vez más complejo y una ciudadanía cada vez más empoderada, y con un sistema también donde el estado final es de alta complejidad poder llegar, porque las variabilidades que se nos van dando son cada vez más difíciles de soslayar. Lo complejo es cómo nosotros entendemos estos espacios de integración, porque finalmente la comunicación, como se ve, la motivación estratégica, finalmente se unen en determinadas áreas, y el tema es cómo se hace ese asunto. Ahora, si nosotros nos movemos en la teoría, hay muchas teorías de motivación, pero si nos movemos en la teoría de la autodeterminación, tenemos como cuatro grandes ideas, digamos: la conducta, la no autodeterminada, es decir, nosotros la tenemos porque nuestros padres culturalmente lo hicieron, y digamos, los
autodeterminante que finalmente sería como el estado máximo de cualquier persona podría llegar, digamos. Y eso tiene asociada una serie de cuadrantes que tiene que ver con, por ejemplo, la motivación extrínseca, que tiene que venir desde afuera, que requiere regulación externa, regulación introyectada desde adentro, requiere regulación desde el punto de vista de la identidad, de la integración también moral que esto genera en el trabajo. Y eso es la motivación extrínseca, y eso genera también ciertos efectos bien concretos, por ejemplo, en algunos obediencia, en otro control, en otro problemas de ego, en el otro genera eh, una extrema valorización de cosas banales. En fin, todos esos elementos son propios de un proceso de estas características, donde la motivación genera una conducta y pasamos generalmente, y sobre todo aquellos que tienen un sistema más tradicional en sus casas, se van a dar cuenta de cómo se pasa de una no autodeterminación a una sí auto, digamos, determinación. Y eso es importante porque la persona que está autodeterminada está completamente motivada y la regulación es intrínseca, así, no necesita que lo regulen y tiene una fijación con estar en su casa y, procesos relevantes o dolores relevantes los atiende con interés, con disfrute, con satisfacción de haber aportado. Y esto genera sobre la gamificación. Y la motivación también se puede dar a través del modelo PERMA, que en el fondo son emociones positivas que generan compromiso, luego relaciones, sentido y logro. Esto es algo que a veces conocido como las buenas vibras. Emoción positiva, compromiso, relación, sentido y logro. Y el sentido porque tiene que ver con la trascendencia que tiene ese logro y eso es lo que finalmente genera el impulso para llegar al lugar que se han establecido. Ahora si hablamos de comunicación, el modelo de fluir tiene que ver con una combinación entre el nivel de desafío y el nivel de habilidad percibido. Si nosotros estamos en un nivel de desafío intermedio y un nivel de habilidad percibido como intermedio, o más bien hay una proporcionalidad entre ambos, sea alto o sea bajo, entonces las relaciones fluyen. De lo contrario, se cae en el control. Después del control viene la relajación. De la relajación estamos en pie del aburrimiento, lo cual genera empatía, preocupación, ansiedad, incitación. Por lo tanto, para fluir requiere de un equilibrio entre la habilidad, lo que hemos percibido, y el nivel, por cierto, de los. Entonces, si a esto le agregamos la comunicación, tenemos otros tres conceptos, que es el cuerpo, es decir, las prácticas corporales, la emoción, que son los repertorios emocionales, desde el llanto, la risa, la alegría, y el lenguaje, que son temas lingüísticos propiamente tal, pero también el silencio, como lo han estudiado ustedes en comunicación, que sigue siendo la herramienta más potente, digamos. Después podemos seguir viendo distintos modelos, pero básicamente todos llegan a lo mismo. Simplemente algunos hablan del FODA, de creencias, de valores, pero en la lógica de la estructura del proceso de cambio es bastante similar. Hay resistencia al cambio, la gente no quiere cambiar, razones tiene siempre, desde razones más inverosímiles, pero en realidad se están cambiando, digamos, de estado, dado ciertas características personales, sufrimientos que han vivido. Y por tanto, descubrir, soñar, diseñar este destino es un desafío que nosotros tenemos en las empresas todos los días. Y la co-creación es por tanto un pilar importante. Ahora, el aprendizaje también, que también es interesante, comienza, si hacemos una pequeña flecha histórica, en el conductivismo, es decir, donde se responde a ciertos estímulos positivos y negativos de determinadas maneras. Están los aspectos cognitivos que posteriormente que tiene que ver con la realidad que está dada ahí, que nosotros podemos ver, y el constructivismo, que es una realidad que se construye mediante el lenguaje y se construye de manera colaborativa. Entonces, el constructivismo, si nosotros lo aplicamos, por ejemplo, a los modelos de enseñanza-aprendizaje en cualquier institución, digamos, la responsabilidad fundamental de este desarrollo lo tiene necesariamente en este caso particular. Los aprendizajes que hoy día nosotros llamamos el desarrollo de competencia, tiene tres grandes conceptos que tú tienes que desarrollar. El conocimiento técnico, claro, las habilidades para poder hacerlo y la actitud. El conocimiento, la habilidad y la actitud generan finalmente
lo que nosotros llamamos la competencia. Y la competencia no es otra cosa que tener la capacidad para desarrollar algo o algo distinto. Y si hablamos del aprendizaje tradicional, podemos partir desde el modelo de la pirámide, que este modelo parte desde el entorno, la conducta, las capacidades, las creencias, los valores, y que llega finalmente a la identidad donde se encuentra la misión institucional, la visión, los valores de la institución versus los de la persona. Y por cierto, aparecen aquí una serie de otros elementos explicativos que hacen de esto algo muy claro.